El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Amigos, es un gozo estar nuevamente con ustedes para continuar esta serie sobre profecías bíblicas. Estamos considerando a la única iglesia verdadera en el libro de los Hechos. Observamos con claridad que en los primeros 7 capítulos de Hechos, el mensaje se refiere básicamente al reino, a los judíos y no a la iglesia. El mensaje... Enfrentamos entonces el problema de saber dónde encaja la iglesia. No debemos pasar por alto el hecho de que aquí Lucas fue inspirado para referirse 2 veces a la iglesia, en este pasaje particular del libro de los Hechos, en Hechos 2:47 y en el capítulo 5 y versículo 11. Ahora, no tengo argumento para ofrecer a aquellos que creen que la iglesia en Hechos 5:11 se refiere a la asamblea local. Pero yo no veo simplemente una asamblea local en Hechos 2:47, donde leemos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo entiendo que esta es la verdadera iglesia de Cristo, y aunque sus primeros miembros eran solo judíos convertidos, verdaderamente habían nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y por lo tanto formaban el primer núcleo de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Es verdad, la explicación de la iglesia como un misterio escondido en Dios no fue completamente establecida, sino hasta el ministerio de Pablo, de acuerdo a Efesios 3. La explicación, pero en la mente y ante los ojos de Dios, la iglesia comenzó en Pentecostés de Hechos 2. Ahora bien, las llaves del reino fueron dadas a Pedro. Creo que fue importante que la iglesia no pudiera ser formada hasta que las llaves del reino fueran dadas. Regresemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hizo la gran declaración a Pedro. Fue allí la primera vez que usó la palabra iglesia, cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia. A estas palabras le agregó allí en Mateo 16:19, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí tenemos un pasaje controversial. Antes de examinar este versículo para determinar lo que dice, es importante que observemos lo que no dice. Nada dice respecto a los demás apóstoles. No dice que Pedro pasara a otro una autoridad que el Señor le haya otorgado. No. Tampoco se refiere a Pedro como teniendo autoridad sobre los otros apóstoles o sobre cualquier otro hombre. No. Las palabras «y a ti» están limitadas a Pedro y solamente a él. La palabra «llaves» expresa autoridad. Años después el Señor la usó respecto de sí mismo en Apocalipsis 1:18 cuando dijo «tengo las llaves de la muerte y del Hades». Toda autoridad para abrir y cerrar pertenece solo a Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 3:7. Sin embargo, cuando a los escribas se les confió los escritos del mensaje de Dios, estaban autorizados para declarar aquella verdad divinamente revelada. Jesús les dijo en Mateo 13:52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No cualquier hombre califica para este oficio tan importante y ningún hombre puede reclamar tal oficio para sí mismo. Algunas veces los hombres buscan un oficio o ser colocados en un oficio por otra persona, pero son incapaces de cumplir las funciones de tal oficio. Este tipo de hombres existían en los días de nuestro Señor, y Él les dijo, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis! Eso leemos en Lucas 11:52. Pero la idoneidad de Pedro
tanto intelectual como espiritual, fue reconocida por Cristo y por lo tanto las llaves para enseñar la verdad divina fueron entregadas a Pedro, porque él sabía cómo usarlas y en realidad las utilizó bien. Ahora veamos cómo las utilizó. Por favor, observe que Jesús no le dio a Pedro las llaves del cielo, Tal idea es una muy mala interpretación y hasta hoy en día es una superstición. Encuentro difícil separar el versículo 19 del versículo 18, aquí en Mateo 16. Y también veo en las llaves de Pedro la autoridad para proclamar el mensaje de salvación, tanto a judíos como a gentiles, para que ellos pudieran ser admitidos en la iglesia de Cristo. Pedro usó estas llaves en 3 oportunidades. En primer lugar, las usó en el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2 para abrir la puerta a la predicación a la nación de Israel. En segundo lugar, utilizó las llaves en Hechos 8, versículos 14 y 15, cuando abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos. Y en tercer lugar, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, cuando abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. Ahora, en este punto debemos observar un hecho muy importante, principalmente cómo fue formada la verdadera iglesia de Cristo. Hemos visto que fue necesario que el Espíritu Santo viniese para que la iglesia comenzara, pero examinemos una de sus funciones en la formación de la iglesia. Es más, pienso que esta es la mayor operación del Espíritu Santo, sin la cual nadie podría haber sido agregado a la iglesia de Cristo. Por otro lado, los hombres pueden agregar miembros a sus iglesias locales o denominaciones a aquellos que no son miembros de la iglesia de Cristo. El Señor Jesús aseguró a los apóstoles que serían bautizados en el Espíritu Santo, según Hechos 1:5, y esto es lo que exactamente sucedió en Pentecostés de Hechos capítulo 2, y también en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Estos 2 eventos incluyeron tanto a judíos como a gentiles, en ese orden histórico. Y los creyentes judíos y los gentiles, al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, llegaron a ser parte de la misma y verdadera iglesia de Cristo. Sin embargo, tenga en mente que el bautismo del Espíritu Santo, el cual introduce a la persona en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es absolutamente necesario. El bautismo del Espíritu Santo. A aquel que no haya nacido de nuevo sobrenaturalmente por medio del Espíritu, no es parte de la iglesia de Cristo. Leamos allí en 1 Corintios 12:13, donde dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquellos que no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo están afuera de la verdadera iglesia y por lo tanto son judíos inconversos o gentiles inconversos. El libro de los Hechos es un verdadero registro de los hechos del Espíritu Santo. Y en este punto quiero citar, con el permiso de mi querido amigo el pastor Warren Wiersbe, un comentario sobre el libro de los Hechos al cual considero como uno de los más finos que yo haya examinado. Él dice así: es importante notar el progreso en experiencia mientras el libro de los Hechos se mueve desde el fundamento judío al fundamento de la iglesia. En Hechos 2:38, Pedro le dice a los judíos que se bauticen para recibir el Espíritu. En Hechos 8, 14 y 15, Pedro ora por los samaritanos, les impone las manos y ellos reciben el don del Espíritu. En Hechos 10:44 el Espíritu Santo viene sobre los gentiles cuando creen y Pedro se sorprende. Ahora, ni Hechos 2:38 ni Hechos 8, 14 y 15 son el modelo para hoy. El modelo es Hechos 10:44. ¿Y qué es esto? Aquí está la palabra creer, recibir al Espíritu y luego ser bautizado. Cuando Pedro estaba ofreciendo el reino a los judíos, el bautismo era esencial para recibir el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:38. Su bautismo en el nombre del Mesías rechazado los identificaba con él y los separaba de los demás judíos, a quienes Pedro llamó esta generación perversa. Pero cuando vino a los samaritanos, su bautismo no les transfirió el Espíritu. Ellos tuvieron que llamar a Pedro y a Juan, 2 judíos, para que oraran por los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, y para que les impusieran las manos y luego recibieron el Espíritu. Ahora,
esta fue la segunda vez que Pedro usó las llaves del reino, pero el modelo de bautismo para este tiempo está en Hechos 10, versículos 44 al 48. Ellos fueron bautizados después de recibir el Espíritu Santo. Fueron bautizados por Cristo en el Espíritu antes de ser bautizados en agua. Hasta aquí las palabras del libro de mi amigo Warren Wiersbe. Ahora, la Iglesia Ecuménica Moderna tiene su propio método tradicional para recibir miembros. Un testimonio de fe personal en el Señor Jesucristo y de haber nacido de nuevo, aun cuando tal testimonio estuviera apoyado por una vida buena y santa, no es suficiente para satisfacer las demandas de algunas de las principales iglesias denominacionales. Permítanme leerle un juramento que debe ser firmado por todo aquel que desea unirse a una iglesia en particular, pero que nunca nacieron de nuevo en la verdadera iglesia de Cristo. Miren, escuchen con atención. Debe recitar lo siguiente: acepto y abrazo firmemente las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y todas las otras normas, constitución y prescripciones de la Iglesia. Profeso que la misa es ofrecida a Dios como un verdadero sacrificio propiciatorio por los vivos y los muertos y que Cristo está presente en el sacramento santo de la Eucaristía, la cual es verdadera y sustancialmente el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tiene lugar lo que la Iglesia llama transubstanciación, es decir, el cambio de toda la sustancia del pan en el cuerpo y toda la sustancia del vino en la sangre. Confieso que al recibirla, recibo a Jesucristo en forma completa. Ahora, ese es el juramento. Mis amigos, examinen cuidadosamente este juramento, este voto. Luego compare esta tradición y superstición con la palabra de Dios y usted verá que es un suicidio espiritual para cualquier persona. El hecho de rechazar la salvación de Dios en Jesucristo y confiar su propia alma a un sistema religioso erróneo. Ahora bien, vamos a avanzar en el tema y yo les dije que iba a hablar de las figuras de la Iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos algunas figuras de la Iglesia. Tengan en mente que no estamos refiriéndonos a la asamblea local en algún lugar específico. Creo que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia local es un brazo de Dios para llevar a cabo su obra. Pastores, diáconos, ancianos son absolutamente esenciales en la iglesia local. Pero ahora no vamos a pensar en la iglesia local, no todavía. Ahora estamos pensando en aquel organismo vivo formado por todas las personas que verdaderamente han nacido de nuevo en Cristo. Uno de los símbolos para la iglesia es el cuerpo. En 4 epístolas de Pablo, la iglesia es mencionada como un cuerpo. En Efesios 1, 22 y 23 encontramos que Cristo, luego de resucitado, se sentó a la diestra del Padre en los cielos y el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Observe esta frase aquí, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23. Ahora bien, en Efesios 3, 1 al 6, Pablo habla del misterio que le fue declarado por revelación, pero que en otros tiempos no era conocido por los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos profetas y apóstoles por el Espíritu. El misterio era que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo con judíos. Observe la palabra cuerpo. Cuando Pedro utilizó primero las llaves en Pentecostés, los primeros miembros que se unieron a Cristo en la formación de su cuerpo eran judíos. Estaban allá en Jerusalén. Ahora Pablo explica la verdad no revelada hasta este momento, que el cuerpo está formado por creyentes judíos y creyentes gentiles también. Enfatizo el hecho de que el cuerpo no es simplemente una iglesia local. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, de acuerdo a Efesios 1:23. En las asambleas locales hay cristianos profesantes, entre los cuales están aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor. En la verdadera iglesia de Cristo están solo aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu y por medio de él fueron bautizados en el cuerpo. Así vemos que es posible ser parte de una iglesia local sin haber nacido de nuevo, pero es imposible ser parte de la verdadera iglesia de Cristo sin haber nacido de nuevo. Ahora, en estos estudios yo he utilizado la palabra organismo, y yo lo utilizo cuando me refiero a la iglesia, que es su cuerpo, porque ese mismo término indica que la cosa designada está intercalada a través de todas sus partes con una vida común.
Una vida es común desde las raíces, pasando por el tronco, a las ramas y a las hojas de todo el árbol. La vida divina es común a todos los miembros de la Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Los inconversos, aunque participen tal vez en una iglesia local, están aún muertos en sus delitos y pecados y separados de la vida de Dios. El valor eterno transmitido a través de esta figura del cuerpo es la unión del creyente con Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar eternamente unido a Él, y esto es mucho más que ser simplemente un miembro de una iglesia local. La iglesia, que es su cuerpo, es una nueva creación porque sus miembros están en Cristo. Es un grupo redimido, llamado afuera en el medio de una humanidad sin redención. Es el cuerpo mencionado en Efesios 4:4. Este es el cuerpo redimido. Y como cabeza del cuerpo, Cristo controla y dirige los pensamientos y las actividades de cada miembro. Los miembros deben obedecer a la cabeza, pero es la unión de cada miembro con Él lo que hace posible la comunión con Él. Y amigo, no puede haber comunión donde no hay unión. Romanos 6, versículos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como los ojos, la lengua, las manos, los pies del cuerpo humano expresan lo que hay en la mente del que vive en el cuerpo, así la mente y voluntad de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, es expresada por medio de sus miembros. Cuando los miembros están sujetos a la cabeza, entonces el cuerpo funciona bien. Ahora surge que aquellos que forman parte del cuerpo son miembros unos de otros. Pablo nos presenta esta relación en 1 Corintios 12:12 al 32. Usted debe leer esa porción de las Escrituras. Cada creyente es miembro del cuerpo, y aunque todos son guiados por el mismo Espíritu, sin embargo, cada uno tiene diferentes dones. Esto lo podemos también leer en Romanos 12, versículos 4 y 5, donde dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El cuerpo de Cristo es un organismo con una vida que fluye a través de todos sus miembros. Cada miembro recibe esa vida cuando nace de nuevo por el Espíritu Santo y así se convierte en participante de la naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro 1:4. Cuando somos bautizados en el Espíritu, somos colocados en el cuerpo de Cristo. El resultado de ese nacimiento y del bautismo por el Espíritu Santo es una común unión de todos los miembros del cuerpo. En 1 Corintios 12:12 y 13 leemos así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El resultado de esta bendita unidad no es una simple emoción, tampoco conmoción, sino devoción. Hay gente en las iglesias locales que expresan sus emociones e incitan a la conmoción antes que exhibir verdadera devoción. Esto fue precisamente el problema en la iglesia local de Corinto. Los miembros fallaban en cumplir el propósito de su bautismo en el cuerpo de Cristo, que era simplemente para exaltar a la cabeza y complementarse unos a otros. Jesús dijo que cuando viniese el Espíritu Santo testificaría de Él en Juan 15:26. Y Él le glorificaría, lo dijo en Juan 16:14. Pero cuando los miembros del cuerpo se ocupan solo de sí mismo, de su autocompasión y su autoexaltación, entonces toman el honor y el respeto que solo le corresponde a Cristo.
Cada uno de nosotros debe estudiar cuidadosamente estos versículos de 1 Corintios 12 al 31 y obedecerlos para que no exista división en el cuerpo, sino que todos los miembros se cuiden unos a otros. Oh, que podamos aprender la lección de conocer nuestro lugar en el cuerpo para honrar a Cristo, nuestra cabeza, y cuidarnos y servirnos unos a otros. ¿Cuánto necesitamos esto hoy en el pueblo de Dios? Pero avanzando en nuestro tema, quiero decirles que la iglesia también está representada por la figura de un edificio. Vamos a leer en Efesios 2, 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo estaba enseñando aquí que cada creyente encaja en la estructura total llamada edificio, el cual es la iglesia de Cristo. El tema en Efesios 2 comienza en el capítulo 1. La palabra "y" conecta los dos capítulos y Cristo está construyendo una iglesia, su iglesia. En el capítulo 1 se compara la iglesia a un cuerpo, en los últimos versículos del capítulo 1. En el capítulo 2 se la compara a un edificio. La idea de un edificio proviene del templo del Antiguo Testamento, el cual era el lugar donde residía la gloria de Dios. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento hubo una sucesión de templos o lugares sagrados donde Dios habitó. El primero fue el tabernáculo que levantó Moisés. Luego se construyó el templo de Salomón y tiempo después el templo de Zorobabel y más tarde el templo de Herodes. Estos templos fueron temporales, construidos por hombres, con maderas muertas extraídas de distintos árboles vivos. Pero el hecho más impactante de nuestro tiempo presente es que Dios ya no habita en templos construidos por el hombre. Lo leemos en Hechos 17, 24 y 25. Contrastando con el hecho de obtener maderas muertas de árboles vivos, Dios está levantando gente muerta espiritualmente y convirtiéndolos en un templo vivo. Millones que están vivos físicamente están muertos espiritualmente, y ninguno de ellos forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Los materiales para este edificio deben ser piedras vivas. Lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así vemos que la iglesia es una casa espiritual y como tal es la habitación de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en este edificio, en cada piedra en forma individual y en la iglesia corporativamente. Cada persona salva es, como escribe Pedro, una piedra viva. La casa espiritual es la iglesia construida sobre Cristo, la roca, la gran piedra, la piedra viva. Y tan pronto como el pecador que cree recibe la vida de Cristo convirtiéndose en participante de la naturaleza de Dios, es colocado en el edificio como una piedra viva. Observen cómo el gran edificio se levanta, qué gran trabajo, qué sabio plan. Y la fe que descansa en la piedra viva nunca será conmovida. Amigo mío, ¿forma usted parte de la verdadera iglesia de Cristo? Él dice que el edificio está bien estructurado, bien coordinado. Este mismo verbo se usa en Efesios 4:16, cuando se refiere a la iglesia como cuerpo. Es un elaborado proceso de preparación divina y la coordinación permanente de todas las piedras. Y el tiempo del verbo indica que es un proceso que aún continúa
el edificio está creciendo. El trabajo de construcción todavía continúa. Dios todavía está añadiendo a la iglesia a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe en Jesucristo. ¿Es usted miembro de esta verdadera iglesia, estimado oyente? Si no lo es, ¿a qué se debe? Crea en el Señor Jesucristo, será salvo para siempre y miembro de esta verdadera iglesia. Y mi amigo, si en esta semana usted ha puesto su fe en Cristo, por favor escríbame. Permítame saber si al escuchar este programa usted abrió su corazón para recibir al Señor Jesucristo por la fe. Nos estamos despidiendo. Hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.